La noche del sábado 16 de octubre de 2021, en la colonia Mirador de San Antonio, en el municipio de Juárez, en Monterrey, Nuevo León, México, unos ciudadanos reportaron a la policía que habían escuchado gritos provenientes de una casa. Parecían los gritos de una mujer pidiendo auxilio. Al no poder intervenir, los vecinos decidieron llamar a la policía. El informe que llegó a la policía a las 21:42 de esa noche mencionaba la posibilidad de una pelea en el interior de la casa. Quienes conocían a los habitantes de la casa hablaban de un chico de 23 años que golpeaba a su padre. La policía acudió a la dirección y llamó a las puertas de varias casas, pero nadie respondió. Los agentes, que estuvieron en el lugar cerca de una hora, mantuvieron encendidas las sirenas y las luces estroboscópicas, pero no se encontraron con ninguna situación anormal. Sin embargo, cuando uno de los vecinos señaló la casa de la que procedían los ruidos, los policías se dirigieron cautelosamente hacia ella. Cuando llamaron a la puerta, un joven abrió y dijo que todo estaba bien y que no había ningún ruido. Como los policías no vieron nada raro, tuvieron en cuenta la declaración y abandonaron la casa sobre las 22:22 sin tomar ninguna medida. No había ocurrido nada anormal durante la noche, salvo que el joven había subido el volumen de la música de la casa. Analicemos ahora en detalle este doloroso suceso. No olvides suscribirte a la familia Criminales Letales y activar las notificaciones. Examinemos juntos los detalles de los escalofriantes casos y veámonos en los comentarios. Al día siguiente, el joven salió de casa y algunos vecinos le vieron comportarse de forma extraña. Tenía una expresión de desconcierto en el rostro y llevaba una toalla que le cubría la parte baja de la espalda con manchas de sangre. Cuando le preguntaron cómo estaba, les contestó que había ido a comprar una barbacoa. Nadie era consciente de la tragedia que se estaba desarrollando en su zona, y nadie podía siquiera imaginar la realidad a la que estaba a punto de enfrentarse. Alrededor de las 18:25, el joven acudió a un supermercado de San Pedro Garza García, en el cruce de Díaz Ordaz y Corregidora, para comprar alimento para perros. Cuando el joven salía del mercado, de pronto comenzó a comerse todo lo que tenía enfrente. Nadie entendía lo que hacía y llamó la atención de dos policías que estaban en el aparcamiento. Los policías se acercaron rápidamente y le preguntaron si estaba bien y por qué tenía ese comportamiento. La respuesta fue escalofriante. El joven dijo que había matado a toda su familia. Esta declaración hizo sospechar a la policía, que inmediatamente intentó detenerlo. El joven, que de repente se puso agresivo, propinó un puñetazo a un policía e intentó escapar, pero fue inmediatamente capturado y detenido. Para comprobar la veracidad de lo dicho por Brandon Campos, las autoridades acudieron a la dirección indicada. Confirmaron el trágico suceso tras ver los horribles finales que les pusieron los pelos de punta. El joven, Brandon, de 23 años, había asesinado presuntamente a su madre, a su padrastro, a su mujer y a sus hijas. Dijeron que la noche anterior los vecinos habían avisado a la policía diciendo que habían oído gritos procedentes de la casa. Sin embargo, como la policía no entró en la casa, el joven probablemente había pasado toda la noche con su familia muerta. Cuando la policía entró en la casa, había restos de sangre por todas partes. Desde el piso superior de la casa hasta el piso inferior, el rastro de sangre conducía al cuarto de baño. Un fuerte olor a sangre llenaba la casa. La primera impresión fue que el asesino había matado a todos los habitantes de la casa con un cuchillo. Se oyó música en la casa en el momento del asesinato. Entonces pensó en enterrar los cadáveres, pero le parecía imposible cargar con ellos él solo. Así que la primera solución fue colocarlos en el cuarto de baño de la planta baja. Cuando las autoridades abrieron la puerta del baño de abajo, los cuerpos que vieron parecían una pesadilla. Nadie podía creer que fuera real. En el baño estaba su mujer, Carolina Escalón Ramos, de 25 años, y sus dos hijas. Una era Orina, de 6 meses, y la otra Desiree,
de 4 años. Junto a ellas estaban los cadáveres de la madre de Brandon, Mónica Campos Camacho, de 50 años, y de su padrastro, Warden Joe Vicencio Cruz, de 45 años. La policía no tardó en llevar a Brandon a comisaría y averiguar los detalles del caso. La investigación había comenzado oficialmente. Todo el mundo se preguntaba cómo concluiría el caso y por qué se había producido este incidente. ¿Cuál era el verdadero problema? Toda la atención de los medios de comunicación se centraba en este caso, porque semejante masacre familiar era un raro ejemplo de crueldad. Los habitantes de la zona se volvieron ansiosos y temerosos de las personas que conocían a su alrededor. Brandon había pasado los últimos 3 meses en un centro de rehabilitación por adicción a las drogas. Durante este tiempo, su esposa Mónica y sus 2 hijas se alojaban en casa de los padres de él, en la colonia Santa Mónica. El sábado por la mañana, la madre y el padrastro de Brandon viajaron a Colonia Santa Mónica para recoger a su nuera y a sus nietos. Los padres de Carolina permitieron que su hija fuera con su suegra, teniendo en cuenta que Brandon estaba en rehabilitación intensiva y que iba a salir a almorzar. Después, Carolina hizo algunas compras de regalos con sus hijas. Ella también esperaba lo mejor para su marido y soñaba con volver a vivir en su feliz hogar. Brandon también había dado esperanzas a su familia y a su mujer, diciéndoles que volvería de la mejor manera posible. En su primer encuentro en casa, Brandon incluso llevó a sus hijas a pasear al parque y jugó con ellas. Todo parecía estar bien y no había nada de lo que sospechar. Ese mismo día, Brandon salió de casa y se reunió con un amigo. Poco después de encontrarse con su amigo, probaron juntos la metanfetamina. Brandon quizá fingió su salida del centro de rehabilitación. Pensó que necesitaba demostrar que estaba curado para poder consumir drogas. Volvió a casa bajo los efectos de las drogas que consumían. El primer Brandon que vieron había desaparecido, sustituido por un hombre agresivo. Al cabo de un rato, empezó a atacar y golpear a su madre y a su padre. Entonces, cerró las puertas con llave, cogió un cuchillo de la cocina y empezó a perseguir a su madre y a su padrastro. La pareja se escondió en el cuarto de baño del piso de arriba, pero no pudo escapar del asesino. Brandon, que forzó la puerta, apuñaló repetidamente a su madre y a su padrastro con un cuchillo. Mientras tanto, su mujer cogió a su hija y se escondió en el cuarto de baño de la planta baja y empezó a gritar pidiendo ayuda. Las casas vecinas oyeron estos gritos, pero como ya habían escuchado ruidos similares antes, supusieron que el joven estaba en un ataque de ira y no intervinieron. Solo unos pocos vecinos se preocuparon y llamaron a la policía. Brandon, que había matado a su madre y a su padrastro, oyó los gritos de su mujer y se enfureció aún más. Derribó la puerta del cuarto de baño de la planta baja y mató a su mujer y a sus 2 hijas de puñaladas sin pestañear. Completamente inconsciente, Brandon bajó los cadáveres de su madre y su padrastro al cuarto de baño del primer piso y los colocó junto a los cuerpos de su mujer y sus hijas. A continuación, Brandon se durmió y él mismo se quedó dormido esa noche en la casa con todos los cadáveres. Todos los asesinatos ocurrieron entre las 22 horas de la noche del sábado y las 7:30 de la mañana del domingo. El hecho de que un acto tan brutal fuera llevado a cabo por un hombre joven y tranquilo, y que se tratara de una masacre familiar, llevó a profundizar en la investigación. A mediados de 2016, Carolina y Brandon, que se conocieron trabajando en un restaurante industrial, iniciaron una amistad sentimental. Esta relación, que empezó con buen pie, les llevó a casarse unos meses después. Entonces, nació su primera hija, y Brandon empezó a cambiar. Esto le llevó a una relación más dura y controvertida con su familia. Brandon se volvió incapaz de trabajar en un empleo fijo y se convirtió en una persona que cambiaba constantemente de trabajo. Soñaba con convertirse en rapero, lo que le dificultaba mantener a su familia y hacía que su mujer se quejara de él.
Cada vez que Carolina se quejaba, era agredida verbal o físicamente. A pesar de estas peleas, nació su segunda hija. Mientras tanto, su familia descubrió que Brandon consumía metanfetamina y disolventes. Se atribuyó a esto la causa de sus problemas de conducta, y Brandon fue enviado a un centro de rehabilitación. Las autoridades que se reunieron con los responsables de la rehabilitación examinaron un informe y las grabaciones de las cámaras relacionadas con Brandon. Brandon, al que se observó muy tranquilo en el centro de rehabilitación, no mostraba ningún comportamiento violento. Tenía un perfil de paciente positivo, tranquilo y receptivo al tratamiento. Algunos psiquiatras especularon con la posibilidad de que Brandon, que no mostraba ningún comportamiento inusual en las grabaciones de las cámaras examinadas, lo hubiera hecho debido a la ira que tenía acumulada en su interior por haber sido enviado a un centro de rehabilitación contra su voluntad. También expresaron la posibilidad de que las drogas que consumió ese día pudieran haber desencadenado esa ira. El sábado 16 de octubre de 2021, la madre y el padrastro de Brandon fueron al centro de rehabilitación y pidieron el alta anticipada de su hijo. Tal vez pensaban que el tratamiento que había estado recibiendo durante más de 3 meses estaba funcionando. Pero nadie podía saber que el mismo día que daban el alta a su hijo en el centro de rehabilitación, se quitarían la vida. Todos los expertos siguen investigando la causa de este sábado sangriento. Después de que Brandon cometiera estos crímenes, también se está investigando si estuvo implicado en delitos de homicidio anteriores. ¿Estaba motivado por el odio hacia su madre y su padrastro? ¿O había cometido crímenes similares con anterioridad? Las autoridades han pedido el aplazamiento del caso para analizar todos los detalles. Tras analizar el cuchillo y las muestras de sangre de la escena del crimen, se confirmó que Brandon había asesinado a su familia. Sin embargo, quedan muchas preguntas por responder. ¿Tenía pareja? ¿Había cometido delitos similares con anterioridad? ¿Cuál fue la razón principal para cometer este crimen? Para responder a estas preguntas, los equipos siguen investigando el caso hasta el más mínimo detalle. Aún no se ha dictado la sentencia de Brandon. Esperamos que esta mentalidad asesina sea castigada con la pena más dura y apartada de la sociedad. De hecho, se puede adivinar que el factor más importante es el consumo de drogas, y éstas deben mantenerse alejadas de la gente. Deberíamos rezar a Dios para evitar que vuelvan a producirse incidentes de este tipo y buscar formas de proteger a nuestros hijos de las drogas. Muchas gracias por acompañar a la familia Criminales Letales. Forma parte de esta familia suscribiéndote. Déjanos saber los eventos que quieres que sean investigados en tus comentarios. Seguiremos frente a ti con mucho más contenido hermoso para ti. Hasta pronto de nuevo.